hoy proyección, pero en algunos otros siguientes mensajes tendremos algo proyectado. Estoy partiendo de la premisa de que quizás este pasaje podría considerarse como el corazón de una vida religiosa. Tú y yo creo que hemos leído este pasaje una y otra vez, varias veces de una u otra forma, lo mencionamos en estudios bíblicos, lo mencionamos en diferentes momentos o series, porque pareciera que este pasaje nos da la definición completa de la verdadera religión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago habla en Santiago capítulo 1, versículo 27, y dice que la verdadera religión es esta. Y prácticamente nos propone una religión, me atrevo a decirlo, un poco más social y un poco más humanitaria. Dice, la verdadera religión es visitar a los huérfanos, es socorrer a las viudas, o es hacer cosas prácticas que demuestren nuestra fe. Obviamente, Santiago está dando continuidad a lo que llamaríamos una fe práctica. Pablo habla de una fe sumamente radical y una fe profundamente doctrinal. Santiago dice, bueno, entonces muéstrame tu fe con tus obras. Porque muchos dicen que tienen fe, o todos decimos que tenemos fe, pero no demostramos o no aterrizamos la fe en acciones y en cosas muy prácticas. Así que este pasaje que usted y yo vamos a estudiar a lo largo de esta serie, dos momentos aparecen en la Biblia. Aparece en Mateo capítulo 22, lo menciono ahí, versículo 34 al 40, con algunas diferencias y similitudes. En primer lugar, Mateo no dice que hay que amar a Dios con todas las fuerzas. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que no aparece amar a Dios con todas las fuerzas. Marcos sí. Mateo dice que se acerca a Jesús un grupo de fariseos. Marcos dice que fue un escriba. Hay ciertas connotaciones. Entendemos que Marcos es el evangelio más antiguo. Entendemos que Marcos es el primero de todos los evangelios. Y obviamente cada uno escribe a un contexto particular. Mateo escribe pensando en judíos. Marcos escribe pensando en romanos. Lucas escribe pensando en griegos. Y Juan escribe un evangelio universal. Así que cada uno tenía su propia audiencia. Cada uno sabía exactamente qué tengo que decir para complacer o responder a mi audiencia. Entonces, hay algunas cuantas similitudes en la pregunta. Ahora bien, la pregunta tiene un contexto. Si usted se da cuenta, los versículos anteriores, es más, si usted simplemente pasa la hoja desde el capítulo 11, prácticamente el contexto nos remonta simplemente a Jerusalén. Jesús está enseñando y el versículo 27, si se da cuenta, vas a dar cuenta de algunos personajes que aparecen alrededor de esta escena. En el capítulo 11 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él, número uno, mira los diferentes personajes, principales sacerdotes, escribas y ancianos. En este contexto, Jesús defiende su autoridad. Prácticamente le dicen a Jesús, a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? Los versículos continúan y Jesús les va a dar una cátedra. Capítulo 12 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábola, un hombre plantó una viña. Habla de la parábola de los obreros malvados. Todavía está hablando con los tres personajes que hemos mencionado. En el versículo 13, se da una cuestión donde aparecen dos figuras más, políticas y religiosas. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Ahora ya tenía tres grandes personajes en su audiencia. Ahora le añaden dos más. Y Jesús va a hablar sobre la cuestión del tributo. Obviamente le dicen, oiga, ¿tenemos que pagar impuesto o no? Jesús dice, bueno, ¿cómo es eso? Jesús sabía que le iban a meter una trampa. Así que díganos si tenemos que pagar impuesto a César. Jesús dice, bueno, muéstrame la moneda. De repente le dan una monedita y aparece la cara de César y dice, ¿de quién es esa moneda? ¡De César! Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús no condena el pago de impuestos. Jesús tampoco aprueba la evasión de impuestos, dicho sea de paso. Ayer hablaba con alguien que decía, ser buen cristiano también es ser un buen ciudadano. Tenemos que cumplir con la ley. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Porque si no, no eres cristiano. Discúlpeme, no lo eres. Usted puede ser un buen cristiano aquí, pero si no eres un buen ciudadano, no eres un buen cristiano. Ser buen cristiano va de la mano con ser un buen ciudadano. Va de la mano con ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un extraordinario empleado y un extraordinario empleador. Todo va de la mano. Jesús dice, cumplan con la ley, pero también cumplan con Dios. Ahora, más adelante viene
los personajes que tenemos en cuestión. Capítulo 12 otra vez, versículo 18, dice, entonces vinieron a él los saduceos. Se añade un sexto personaje o un sexto grupo de personajes. Cada uno tenía su formato, cada uno tenía su creencia, cada uno tenía su manual. Un fariseo era un intérprete de la ley, era un conocedor de la tradición, un conocedor de la historia, un conocedor de los profetas, un conocedor de la cultura. Prácticamente un saduceo no aceptaba, dicho sea de paso, el cumplir la ley legal o moral. Pero más adelante, en el versículo 28, que es el pasaje que tenemos en cuestión, se le acercan los escribas. Ahora Jesús está rodeado de 7 grandes dignatarios o 7 grupos políticos, religiosos, sociales, etc. Pero aquel personaje, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, porque este escriba era enemigo de los personajes anteriores. Prácticamente me imagino que Jesús está enseñando, Jesús está sentadito allí y le empiezan a hacer diferentes preguntas. De repente Jesús le cierra el pico a los demás y les pone en su sitio. Y llega el escriba y dice, qué bien, qué bien. Pero el tipo viene con una pregunta que no tiene nada que ver con la charla. O sea, el tipo orinó fuera del perol. Pero Jesús no va a desperdiciar semejante pregunta, porque el tipo quizás hizo la pregunta netamente con intenciones clandestinas, pero nunca se percató la metida de pata que iba a cometer, pero tampoco se percató con el gran maestro que se iba a encontrar. Ojo, el contexto de la pregunta no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús anteriormente. Jesús habla de la autoridad, habla del tributo, habla de la resurrección. Y de repente llega este hijo de su tiempo y dice, ¿y cuál es el gran mandamiento? O sea, no tiene nada que ver. El tipo se estaba fumando otra cosa, qué sé yo, pero no tenía nada que ver. Pero Jesús no iba a desaprovechar esa oportunidad. Aquí algunos son maestros, hay catedráticos allí, en colegios, universidades o escuela dominical. Hay gente que enseña en célula. No sé si a ti te pasa que a veces te hacen una pregunta tan estúpida y dices, ¿y qué tiene que ver esta pregunta? Bueno, a veces cuando yo daba clase dice, pastor, profesor, tengo una pregunta fácil. Pues dije, pues las fáciles son las más fáciles de contestar también. Pero siempre digo, bienaventurados los preguntones, porque de ellos es el reino del entendimiento. Así que vale la pena preguntar. Pero la pregunta que el tipo hace no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Jesús hablaba de resurrección y el tipo hablaba del primer mandamiento. Es como que yo empiece a hablar sobre el diezmo y alguien me habla, qué sé yo, sobre la limpieza del templo. Diga, no seas nerd. O sea, nada que ver. Pero me encanta Jesús. Jesús es un maestro por excelencia. Él no va a desaprovechar eso. El tipo se acerca con una pregunta, porque en primer lugar su intención era vetar a los anteriores. Por eso dice, ya que Jesús los mandó a freír papas, ahora ese es mi momento, porque ya sé que Jesús los neutralizó, pero yo sé que con mi pregunta ya la cosa cambia. Y empieza diciendo, ¿cuál es el primer mandamiento? Me asombra la paciencia de Jesús. ¿Se dan cuenta que cada uno de los que se le acercaron le querían hostigar la vida con preguntas sumamente idiotas? Preguntas que no tienen nada que ver, pero Jesús contesta a cada uno. Habla del tributo, de la autoridad, de la resurrección. Ahora le va a hablar del gran mandamiento. O sea, el Señor abre el panorama. No era una pregunta abierta para todos. Jesús ya tenía un tema en mente, pero los demás solamente, cada versículo que hemos leído hace poco, se va a dar cuenta que dice, venían para tentarle, venían para probarlo, venían para acusarle, venían para buscar una forma de hundirlo. Pero Jesús sabía eso. Jesús entendía las motivaciones y me encanta su paciencia. Jesús no se desespera. Quienes hemos sido profesores quisiéramos ahorcar a algunos estudiantes, ¿verdad? Que dicen, ¡uy, ya cállese! ¡Ya me tienes hasta el copete! No, pero Jesús es paciente. Está bien, Jesús conoce las intenciones, sabe por dónde vienen, dice, está bien, me las voy a aguantar. Pero Él va a aprovechar cada pregunta para traer un principio. Ojalá pudieran tener el tiempo para leer todo el capítulo 11 y el capítulo 12. Ahora bien, los judíos adivinan cuántos mandamientos tenían. ¿Cuántos mandamientos? Chema, no contestes por favor esa pregunta, ni tampoco Lucy, que ya tuvimos esa charla. Alfredo,
tampoco puedes abrir la boca. Casi asumo que conoces la respuesta. Y tú tampoco. Ni tampoco Ulises. Así que voy a dar 200 pesos si alguien me dice cuántos mandamientos había. 200 pesos. Patrocinado por Eric. Mentira. ¿Cuántos mandamientos creen que había? 592. Muy bien. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Cuántos mandamientos había? ¿Más de 1000? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? ¿Alguien da regular 3/4? Bueno, para que puedan ver los 200 pesos. A lo mejor esto les alumbre, les ilumine un poquito. ¿Cuántos mandamientos había? Voy a contar hasta 5 segundos y si no, guardo mis 200 pesos. 1. Perdón. 802. 3. 4. ¿Cómo dijo? ¿Dijeron cuántos? José Ángel. ¿Perdón? Dígame que alguien no te sopló eso. Alfredo, si tú le dijiste, muérgano, ¿revisaste el celular? Entonces no te lo voy a dar. Efectivamente, había 613 mandamientos. Y ojo con eso, de hecho hay espacio para que lo escriban aquí en la hojita que ya les puse. ¿Qué pasa con tu lapicero, Eduardo? En la mente, luego te haré la prueba. Habían 613 mandamientos. Lo que usted y yo conocemos, los 10 mandamientos, no es, recuerden que hay formatos de los mandamientos, ¿ok? Pero toda la Biblia, la Torá, el Pentateuco, digámoslo así, el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia, comprenden 613 mandamientos. Ahora bien, de estos 613 mandamientos o preceptos, 248, usted lo tienen ahí en su hoja, llenen el espacio, 248 eran de carácter afirmativo y 365 eran de carácter negativo, es decir, prohibiciones. En primer lugar, los 248 correspondían a 5 generaciones y los 365 eran cada día solar del año. Obviamente solo tengo 40 minutos de sermón, necesitaríamos 2 horas de estudio bíblico para hablar de cada uno de estos. Hace poco le envié la copia a Lucy y a Chema, tengo la copia en mi celular, si algunos quieren, con gusto se lo puedo facilitar, son 18 hojas. O te lo envío a tu correo, o usted me paga la copia y yo con gusto se lo traigo. Anoche me tomé no sé cuántas horas para leer los 613 mandamientos. De hecho, estos 613 mandamientos están divididos en 34 partes. Y le tengo noticia, todo judío, deberían memorizarlos completamente. Deberían saber los mandamientos de memoria. Ahora, no era difícil, porque un niño hasta los 12 años en Israel ya maneja y memoriza la Torá. Cuando le hacen el famoso Bar Mitzvah a un niño, he estado en varios Bar Mitzvah, de hecho don Javier ha estado muchas veces en Tierra Santa y conoce un poquito de eso, todo el contexto. Cuando se le hace el Bar Mitzvah a un niño, que a sus 12 años es cuando el niño ya es presentado a la sociedad, ya a esa edad un niño ya memoriza Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 12 años. Hoy en día en Israel, aún en el mero siglo XXI, un niño hasta 17 años ya habla 4 idiomas. Literal, hasta hoy día. Todo joven israelita, 17 años ya maneja 4 idiomas. Hasta sus 12 años ya sabe de memoria completamente los 5 primeros libros de la Biblia. El Bar Mitzvah lo hacen cuando lo presentan al rabino y le ponen esa cosita en la frente y el niño, prácticamente diríamos, es cuando una niña cumple 15 años, que es una gran fiesta. Dicen, es una señorita. En el contexto oriental no lo hacen con las niñas, lo hacen con el varón. A sus 12 años, el niño ya tiene una capacidad impresionante y ya ha memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. Pregúntale aquí cuántos se saben por lo menos 10 salmos. Nadie. No sé si te has dedicado a memorizar salmos enteros de la Biblia. Ojalá algunos aquí mínimo digan, yo me sé 10 salmos completos. Pero un niño a esa edad ya ha manejado el contexto. Ahora bien, imaginen el escriba que hace esa pregunta, diciendo, Señor,
son 613, es mucha hemorragia verbal. A ver, Señor, si tú tuvieras que resumir los 613 en una frase, ¿cuál sería? Le puso en aprieto a Jesús. Pero Jesús es el maestro por excelencia. Me encanta Jesús como maestro porque es el que hace las cosas complicadas y nos las pone fáciles. Y cuando digo fácil, me refiero a decir práctico. De hecho, el verdadero maestro es el que puede tener tantas teorías en la cabeza y las aterriza en cosas muy prácticas. Hay alguien que dice, bueno, cuando tú enseñas algo y la gente no entiende, dice, ay, pero qué bruto. No, el bruto eres tú que no sabes ponerte al nivel de la gente. Y Jesús simplemente toma 613 mandamientos y le dice al escriba, ¿sabes qué? Porque el escriba está fastidiado. Yo no sé, porque recuerdan que los fariseos imponían cargas. Tienes que hacerlo, debes hacerlo y así se tiene que hacer. Ahora imaginen todos los días recitar los 613 mandamientos. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 6, lo llaman el gran Shema. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor, y bla, bla, bla. Luego dice, estas señales los pondrás en tu frente, en el poste, lo tendrás que repetir todos los días. Tenían que hacerlo. Era una carga pesada. Así que el escriba le hace la pregunta al Señor, le dice, muy bien, Señor, ¿qué clase? Permítame parafrasear su pregunta. ¿Qué clase de mandamiento está catalogado para ocupar el primer lugar? Recuerden que tenemos 613. ¿O cómo clasificaríamos estos 613? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento supremo? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el precepto más importante? ¿Cuál encabeza todas las demás? Y en resumen, que usted lo tiene en letra grande, ¿cómo resumir todo en una sola frase? ¡Wow! El hombre sabía bien su pregunta, entendía su contexto, aun cuando su motivación era clandestina. Pero el tipo, permítame decirlo, se enfrentó a Jesús con una de las preguntas más peligrosas. Porque si Jesús, escúchalo bien, le hubiera contestado mal, Jesús lo hubiera matado ahí mismo. Él sabe que está poniendo una trampa. Pero dice, Señor, yo sé que todos son importantes, pero si a ti te tocara sumarizar los mandamientos, los 613, en uno solo, ¿cuál sería? Y Jesús le contesta. Versículo 29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con, ojo las conjunciones y. Qué curioso que Jesús no dice, ame al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu... No. Las conjunciones y le dan más significativo al texto. Lo hablaremos la siguiente semana. Todas las veces de las conjunciones. Y lo repite. El Señor no está equivocado con eso. Y aún quienes nos han traducido, recuerden que el hebreo no tiene vocales, dicho sea de paso. Aún quienes nos han traducido esto, intencionalmente entendieron a Jesús. Y lo amarás con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada una de esas conjunciones le da un retoque magistral al pasaje. Gracias a Dios por esas conjunciones. Ahora Jesús cierra diciendo, este es el principal mandamiento, y el otro es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor otro mandamiento que estos. En Mateo capítulo 22, Jesús cierra diciendo, de todo eso depende la ley y los profetas. Ahora, por eso yo quiero que este pasaje tenga significativo para usted y para mí. Si usted y yo nos sumergimos en este principio, en este año, en esos 4 meses que vamos a trabajar este pasaje, si usted y yo nos sumergimos, ya estamos del otro lado de la vida cristiana, ¿eh? Si usted y yo pudiéramos digamos, inyectar estos 2 mandamientos en nuestras venas, mira, no vas a tener que lidiar nada más. Usted ya está hecho. Por eso lo vamos a dividir. Hoy quiero hablarle, a manera de introducción, de 4 grandes
principios y consejos que se desprenden de este pasaje. Lo vamos a resumir en 4. El versículo 30-31. Y amarás al Señor tu Dios. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Número 1. Usted tiene para copiarlo. Toda la ley se resume en una sola palabra. Amor. Donde quiera que lo mires, no importa el enfoque que tú le des, toda la ley se resume en una sola palabra. Amor. Y nos cuesta horrores. Es que tenemos conceptos del amor. Obviamente, cuando tú y yo empezamos a estudiar el amor desde el punto de vista filosófico, tendremos que hablar del famoso amor eros, es el amor erótico, sensual, sexual. Aquí hay más de uno aquí que uno lo ve, se están erotizando, ¿no? Los ojos de Elizabeth brillaron y te digo, ¡ay, mi futuro esposo! Amor eros, por favor. Esto es amor eros, amor erótico. Y aquí hay esposos, hay cónyuges, y saben mejor que nadie esto. Pero también se habla del amor fileo, el amor que yo tengo por mi hermano, por mi hermana, por seres queridos en cuanto a familia. Pero también se habla del máximo del amor ágape, el amor a la manera de Dios, el amor a la manera de Jesús. ¿Qué implica ese amor ágape? Es desacomodarme a mí para acomodar al otro. Y aquí tenemos mucha tela que cortar. Pocos sabemos desacomodarnos para acomodar al otro. Por eso hay broncas en los hogares, hay broncas en los matrimonios, porque el esposo está aquí, la esposa está aquí. Te dice A, yo te digo B. Me dice C, te digo D. Entonces no estamos acostumbrados a desacomodarnos. Por eso Jesús lleva el amor en su máxima expresión. El amor que se entrega, el amor que hasta muere por otro, el amor que se desacomoda. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, la gran kenosis, el que no escatimó ser igual a Dios, pero sí escatimó ser igual a nosotros, hecho semejante a los hombres. Un tipo que lo tenía todo, estaba sentado a la diestra del Padre, pero agarró un cuerpo, por Dios, si usted se mira su cuerpo y mi cuerpo, dice, ¿en serio que Cristo tuvo ese cuerpo? Te pasaste, viejo. O sea, ¿en serio tomaste forma de nosotros? Mira, o sea, no, me imagino que si yo miro a Cristo, yo miro el lado negro de Jesús. Hay gente que le miran el lado angosto de Dios, como pecos. ¿Ok? Para pecos Dios es grande. Por eso Pecos no puede cantar la canción, Él me levantará. No puede. Señor, le da una hernia discal con Pecos. O sea, cada uno tenemos nuestra lupa de Dios. ¿Por qué? Porque partimos de nosotros mismos. Sinceramente, una mujer que lee la Biblia, lee con ojos de mujer. Porque siempre va a decir, hermanas, nosotras y no sé qué cosa. Porque ve con lupa de mujer. Porque yo soy yo y mis circunstancias. Todos partimos de lo que somos. Pero imaginen, Jesús eleva el amor a una máxima expresión. Te dice, ¿sabes qué? Yo creo en el amor eros, creo en el amor fileo, pero no hay más grande que el amor ágape. El que está dispuesto a decir, yo quiero ser menos para que tú seas más. Yo quiero simplemente privarme de ciertas cosas para que esto se dé. Yo quiero quizás hasta bajarme de mi orgullo para que la iglesia crezca. Esta es la dimensión del amor ágape. Yo quiero dejar de ser el para decir, ¿sabe qué? Tranquilo, todo va a salir bien porque estamos en el mismo barco. Es que toda la ley se resume en esto, amor. Y si usted y yo entendemos el misterio y por qué no, la aventura, y me atrevo a decir, el principio del amor, estamos hechos. Amor, amor. Y amor genuino, amor del bueno, un Dios invisible exigiendo un amor visible. Los reyes no pedían amor, pedían respeto y pedían temor. Los dioses de antaño no pedían amor, pero nuestro Dios pide amor. La ley se resume en amor. La pregunta es, si Dios te pidiera tu prueba de amor, ¿cuál sería?
¿Has pensado en darle a Dios tu prueba de amor? Piénsalo para ti mismo o para ti misma. ¿Cuál es o cuál sería tu prueba de amor a Dios? Yo me he enfrentado con esa pregunta. ¿Qué tal si Dios me pidiera mi prueba de amor? Porque en el amor eros, sabemos en qué consiste la prueba de amor. Oh, sí, sabemos muy bien. Pero el amor a la manera de Dios, ¿cuál es tu prueba de amor? ¿Cuál sería? ¿Cómo evalúas tu amor a Dios? ¿Cómo mides tu amor a Dios? Está caliente el asunto porque ya está sacando la camisa, ¿eh? ¿Okay? ¿Cómo evalúas? Sí, ya mismo me voy a sacar para que... Voy a hacer pulso con este hombre un día de esto. Yo tengo más fans que tú aquí, no te creas, ¿Cómo mides tu prueba de amor a Dios? ¿Cómo, en serio, si en una escala de valores, ¿dónde está tu amor hacia Dios, familia? Mis hermanos, ¿dónde está tu amor a Dios? Sí, yo amo a Dios, pero ¿cómo? Porque Dios te está pidiendo un amor visible, no invisible. No es un amor enclaustrado de que, no, es que mi amor a Dios me dice que tengo que encerrarme y no salir. Yo no quiero saber nada del mundo, no quiero contagiarme, no quiero meterme en problemas con nadie. Yo solo quiero ser yo y mis circunstancias. Eso no es amor. ¿Cómo mides? ¿Cómo evalúas? ¿Dónde está tu amor a Dios en una escala del 1 al 10? La ley se resume en esto. Si hay algo que debe caracterizar la iglesia, debe ser amor genuino y amor del bueno. No podemos seguir estar... No se debe. Debe haber amor del bueno y que cuando le digamos a alguien o le decimos a alguien que le amamos, que sea de veras. No solamente, hermanos, sabes que te quiero mucho, te aprecio. Mira, Jesús se enfrentó con Pedro con este mismo dilema. Jesús le dice a Pedro, me amas con amor ágape. Qué pena que en el español no está así. Pero Pedro le contesta, te quiero con amor fileo. Pero nunca le contestó a Jesús a su nivel. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, se puso al nivel de Pedro. Le dice Pedrito, ahora si me quieres con amor fileo. Y Pedro dice, Señor, yo te aprecio. Juan 21. Y Jesús vuelve a bajar su nivel. Dice, aquí estamos, Pedrito, tú y yo. ¿Tú me aprecias? Y Pedro dijo, Señor, en el siguiente nivel. Me caes bien. Pedro nunca dio la talla al amor de Dios. Y le tengo noticia, nadie aquí da la talla. Nadie. Nadie aquí damos la talla. Pero lo que nos ha faltado el Señor lo completa en Jesucristo. La ley se resume en una sola palabra, amor. Queridos hermanos, querida iglesia, que realmente el amor sea evidente. No por obligación, que sea un amor genuino. En segundo lugar, pueden apuntarlo, versículo 30, dice claramente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero mira cómo arranca. Y amarás al Señor tu Dios. Número 1, toda la ley se resume en una sola palabra, amor. Número 2, el amor a Dios es el amor más grande y el más importante de todos los mandamientos. El amor a Dios es el amor más grande. Hay gente que puede morir por su religión, pero simplemente se mueren porque hay temor, pero no porque hay amor. El Señor le dice, amarás a Dios. Por eso cuando tú lees el gran Shema en Deuteronomio capítulo 6, dice, oye Israel, escuchen con atención. Y ojo, es el verbo hebreo para dar una orden. Es decir, hay obligación en hacerlo. Por eso lo llaman el gran Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Desde el Antiguo Testamento. Hay otros pasajes en la Biblia que el Señor dice, ame al Señor tu Dios.
Mucha gente ha intentado resumir los 613, pero algunos han atinado. David intentó reducirlo en Salmos 15 y lo reduce a 11. Me encanta este salmo, pueden leerlo. De hecho, mira lo que dice David en el Salmos 15. Si usted empieza a enumerar, te vas a dar cuenta cómo menciona el asunto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en este monte santo? Número 1, el que anda en integridad. Número 2, y hace justicia. Número 3, y habla verdad en su corazón. Número 4, el que no calumnia con su lengua. Ojo, pila con los calumniadores. Hay dos cosas que dice el proverbio que la Biblia y Dios aborrece: el chismoso y el calumniador. La Biblia los condena, eso es diabólico. La Biblia lo condena, el chisme y la calumnia. El chisme es decir, lo que tú viste o escuchaste, dice, y la calumnia es el chisme pero con mentira. ¿Sabes que me contaron que Ulises, no sé, en sí, lo viste? No sé, pero yo creo que sí. La calumnia es no decir la verdad y encima, y ambos dañan vidas, ambos dañan corazones, ambos matan a gente, matan emociones, matan sueños, matan ministerio. Y la Biblia dice, yo condeno eso. Mira lo que dice: el que no habla calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ojo, es decir, siempre tiene que haber el derecho a la duda. Si alguien me cuenta algo de él y tengo que decirle, bueno, déjame preguntarle a él. No, pero después, él es alguno, déjame averiguarlo. Siempre tengo el derecho a la duda. No tengo que creer todo lo que me digan de Silvia. Tengo que decir, en serio sí, pero déjame hablar con ella. Mira lo que dice claramente: ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por esto cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El salmista lo reduce prácticamente a 11. Si tuviera tiempo le daría el intento de muchos de los profetas de reducir los 613. El intento. Miqueas dice, oh hombre, Miqueas 6:8, ¿se acuerdan? El Señor te ha dicho lo que Él quiere de ti. Y dice 2 nuevamente. ¿Cuál dice Fidel? Hacer justicia y vivir humilde ante Él. Lo reduce así. Amós dice, buscadme y viviréis. Nada más. Pero qué curioso, les falta algo. Lo tienen de manera vertical todo. Muy poco lo tienen de manera horizontal. Y es donde Jesús entra con una maestría espectacular. Vertical, horizontal. Por eso la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal. Los 10 mandamientos que tú y yo conocemos clásicamente en Éxodo 20. 5 me conectan con Dios, me responden. Y 5 es mi trato con los demás. Para que vean que al Señor le importa mucho las relaciones. El Señor le importa mucho cómo trato con los demás. Y vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos de cómo amar al prójimo. El Señor le importa mucho más de lo que yo pienso de ti que yo lo que pienso de Él. Entonces, en segundo lugar, el amor a Dios es el más grande y el más importante de todos los mandamientos. La verdadera religión consiste en amar a Dios. Pero yo sí amo a Dios, sí. No a mí. Porque al fin y al cabo me puedes engañar. Podemos venir aquí con caretas. Podemos venir a la iglesia simplemente por rutina. Y hasta algunos vienen de mala gana. A mí me puedes engañar. Puedes perfumarte, puedes bañarte. Pelas los 32 dientes que tienes. Y dices, ay, que estoy en la casa del Señor. Pero el Señor sabe que tu corazón no está con Él. El amor al prójimo es mi prueba, nuestra prueba del amor a Dios. Lo he dicho aquí de manera muy jocosa, como alguien dijo, Señor, amar a los hermanos en el cielo será la gloria, pero amarlos aquí en la tierra es otra historia. O sea, nos cuesta horrores.
Oiga, aquí entre nosotros tú y yo sabemos que pareciera que hay gente que son difíciles de amar. Mira, llevo 3 días ahora intencionalmente estoy orando por Donald Trump. ¿En serio? Hace 3 días el tipo hizo un comentario absurdo. El mundo entero está reaccionando, mencionando a El Salvador, Haití y algunos países de África. Unos comentarios, wow. Y ahí está México metidos ahí. ¿Usted cree que uno puede decir, oiga, Señor, no lo ilumines, más bien elimínalo, ¿no? Pero no, estoy orando por él. Mañana, que es el Martin Luther King Day, mañana y pasado, todo haitiano en los Estados Unidos tomaron 2 días sabáticos, nadie va a trabajar. Así que mañana y pasado no cuenten conmigo, tampoco voy a trabajar. Porque hay una bronca, porque imagínate Donald Trump, y menciono textualmente, El Salvador, Haití y países de mierda. ¿Cómo se puede? El mundo entero está reaccionando. ¡Wow! ¿Cómo amar a este hombre? Pero me puse a orar por él. No sé. Solo digo, Señor, guía a este hombre, ¿no? O sea, porque aparte que tengo mi familia en la lista de deportados también, el tipo tomó una mala decisión, tengo mi familia que lo van a votar de Estados Unidos, mi propia cuate. O sea, hay gente que cuesta horrores amarles. Hay que decirlo, muy a lo humano ya, fuera del cotorreo. Hay gente difícil, hay gente hostil, hay gente antagónica y hay gente tóxica. Por Dios que los hay. Pero aún así tenemos que amarles. Y el Señor nos eleva su ética a otra dimensión. Y dice, ¿sabe qué? Amen a sus enemigos. Ah, Señor, ¿es en serio? No. Para que vean que el Señor nos cambió la ética. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Las veces que Él dice, te está diciendo, pero le voy a poner un toque extra. Le voy a meter un poco más de chile al asunto. A ver cómo la viven. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que tienen que amar a sus enemigos. Uy, Dios mío. Pero es que mi prueba de amor a Dios me dice que tengo que amar a los demás, aunque cueste horrores. Ahora bien, hay un pasaje en la Biblia que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer no es odiar, por si acaso. Ojo con eso. En el hebreo, aborrecer no es odiar. Porque si no, o sea, imagínate que Dios odia a un ser humano. Pobre ser humano, ¿eh? O sea, no hay salvación ni en esta ni en 1000 generaciones. Si Dios te dijera, te odio. No, vale, o sea, ¿sabes qué? Mejor pégate un tiro y... Porque si no, imagínate. Si solo Jesús habló de Juan y lo llamó Boanerges, que significa hijo del trueno. ¿Y qué significa? Juan era el típico, si te decía que te odia, no importa si te metes en el vientre de tu madre, su odio te va a alcanzar. Ahora imaginen a Dios odiar. Imagínenlo. Juan era el discípulo más explosivo y temperamental. En el Evangelio vemos a Juan, oh, Señor, ¿quieres que ore para que venga fuego del cielo y los achicharre? Oye, cálmate. ¿Qué te pasa? Cálmate. En primera, segunda y tercera de Juan, vemos a un Juan profeta. No, sí, profeta. Y en Apocalipsis vemos a un Juan apóstol. Y viceversa, porque cambia su papel. Y en primera, segunda y tercera Juan, vemos a un Juan diciendo, hijitos. O sea, ¿dónde está el tipo sangrón explosivo, colérico? Ahora dice, hijitos, ámense unos a otros. O sea, eso solo lo puede hacer el toque del Espíritu Santo en la vida de alguien, ¿eh? Imagínate el tipo explosivo en los evangelios. Ahora, en sus cartas, hijitos, ámense. Juan, se metió conmigo. Sí, ámelo. Sí, ámelo. Bendito sea Dios.
Mira cómo cambia Dios la vida de Juan después del Pentecostés. Cómo el Espíritu Santo puede apoderarse de un hombre sin escrúpulos, un hombre con plomo en la sangre y hacerlo amar. Por eso dice Martin Luther King Jr., el amor es la única arma que puede hacer de un enemigo un amigo. Hay gente que mientras más tóxicas los ves, más antagónica, y dice, fulano necesita más amor, ámelos más. Cuando yo recién llegué aquí, había gente aquí que, no sé, me miraban con desagrado. Y yo aprendí a amarles. Aprendí a apapacharles y a abrazarles y me reía con ellos, a sabiendas que hablaban pestes de mí. ¿Saben qué? Ahora son esas personas mis más grandes aliados. Me aman como yo les amo a ellos y les amo profundamente. Y no tenía que disfrazar mi cariño, porque yo soy así. A mí no me cuesta abrazar a la gente, no me cuesta decir, oiga, ¿qué onda? Y qué sé yo, y dependiendo de la confianza, y sacudir, no. Pero a sabiendas que algunos decían, ay, este negrito otra vez. Y ahora tengo la dicha de tener esa gente, esas personas, hermanos y hermanas, como grandes amigos. Y que hay mucha gente que lo que necesitan es amor. A veces cuando alguien saca su veneno es porque está diciendo, estoy desesperado por amor, que alguien me ame. Entonces apapácheles. Hay gente aquí que necesita muchos apapachos. ¿Y por qué te ríes? Ya, ven, te apapacho, ya. El amor al prójimo es mi prueba de amor a Dios. Tanto así que Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, eres pura bulla. Aun cuando hablas bonito, aun cuando profetizas, aun cuando dices, qué sé yo, Rambo, pasa la bazuca y hablas en lengua, mira, si no amas, eres pura bulla. Haces ruido nomás. Nuestro amor a Dios debe desembocar en el amor al prójimo. Y la palabra prójimo, vamos a hablarla quizás en el mes de febrero o marzo. Prójimo tiene muchas connotaciones. Prójimo tiene la misma connotación de próximo. Es decir, ¿quién es el que me necesita ya? Me necesita ahora. ¿Quién es el próximo para recibir una bendición de mi parte? Un abrazo, una llamada, unas notas de qué sé yo, de validación. Próximo. Ese próximo puede estar dentro de tu familia, como puede ser alguien de la iglesia. ¿Quién es el próximo que me necesita y me necesita urgente y ahora? Y también de quién yo soy prójimo. Ese es un pasaje que vamos a disfrutar en unos 2 meses, si Dios lo permite. Así que tengo que demostrar mi amor a Dios amando a otros. Porque para Jesús la verdadera religión es tanto amar a Dios como amar a mis semejantes. Quiero terminar con eso. Versículos 32 y 33. Esto es solamente la introducción del mensaje, familia. 32 y 33. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, oiga, ¿qué te falta, viejo? ¿Sabe lo que te falta? Aceptarme como tu único Salvador y Señor. Mira, usted me dirá, sí, pero yo no soy religioso, pero soy buena persona. El infierno estará lleno de buenas personas. A mí no me interesa si eres un hombre moral, un hombre ético, un hombre que cumple con su familia, un hombre que cumple con... A mí no me interesa, me pudre eso. Si no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Punto. Si no te han dicho eso, pues te lo estoy diciendo ahora. Si no tienes a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, te vas a chicharrar con el cuco. Y Jesús le dijo, tienes buenas motivaciones, buenas respuestas. ¿Me entendiste bien? No estás lejos. O sea, solamente un pasito, ¿no? Nada más. Pero no es el mensaje en cuestión. Quiero cerrar con el cuarto principio. El amor
es más importante que todo ritual religioso. El amor es más importante. Es más, bueno, ya se llevaron las ofrendas. ¿Están? Gracias. Es más, el amor es más importante que ofrendar. Jesús entiende de tal manera eso, que dice claramente, mira, Jesús valora tanto el amor y las relaciones buenas interpersonales. Dice, mira, en Mateo capítulo 5, si aún tienes bronca con tu enemigo, con alguien, con tu hermano, no ofrendes. Guarde la ofrenda y reconcíliate primero. Las relaciones son más importantes que la religión. No es un asunto de llenar el alfolí, es un asunto de que tu corazón esté lleno. Porque puedes desembocar y desembolsar una fuerte suma aquí, pero tu corazón sigue vacío. Mira lo que le dice el escriba. Sí, Señor, entiendo. Vuelve al versículo anterior, o el 32, hijo. El 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Continúe. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, mira cómo termina. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le dijo, ¿entendiste bien? ¿Es cierto? El amor es más importante que todo ritual religioso. Aquí voy a meter un poquito el dedo en algunas llagas. Por ejemplo, o sea, no soy profeta, tengo don de sospecha. Puede que se dé. Digamos, ok, te levantaste y te peleaste con tu esposo o con tu esposa. ¡Ah! ¡Te me queda! ¡Me voy a la iglesia! Pon aceite mi vida, Señor. El Señor dice, un momentito, no me vengas con eso. No, o sea, llegaste pateando al perro y al gato y aquí vienes, pon aceite mi vida, Señor. No. A mí me encanta cuando Pedro escribe, y quienes son esposos deben entender eso mejor que yo, pero es mi lectura de Pedrito. Pedro dice, maridos, amen a vuestras mujeres para que vuestra oración no tenga estorbo. Permítame investigarles este pasaje. ¿Recuerdan quién era Pedro? Tosco pescador, vil. Un pescador era un tipo del pueblo y del vulgo. No tenía letra, no tenía formación ni educación. Así que me imagino a Pedrito con el trato con su esposa. A lo mejor un día Pedro llega hediondo a pescado, porque un hombre que se la pasa en la pesca, o sea, no hay ácido bórico que lo cure, ¿eh? Así que Pedro llega un día hecho, o sea, orilla tiburón, liberen a Willy, me imagino le quedaba corto, y de repente Pedro quería, oye amor, báñate primero, ¿no? No me da la gana, venga, yo pasé todo el día trabajando. Y de repente la esposa está bien, como las esposas en aquel entonces estaban para el fin de eso. Y un día de esto Pedro dice, Señor, ahora sí, hola Señor Jesús, aquí estoy, Pedrito, tu discípulo. Y el Señor dice, Señor, aquí estoy, te estoy hablando. Dice Pedro, vaya y resuelve la bronca con tu mujer. Luego hablamos. Yo creo que Pedro entendió el principio. Por eso dice, para que tu oración no tenga estorbo. Así que, si hay bronca, resuélvelo. Da perdón. Y perdone. Porque el amor es más importante que los rituales. Y lo voy a llevar un poco más. El amor es más importante que la liturgia. Las relaciones son más importantes que la religión. No sé si quieran escuchar las demás series por 4 meses. Porque hoy fue la introducción, un abreboca nomás. El domingo vamos a hablar de cómo amar a Dios con todo el corazón. Póngase de pie. Quizás a manera de conclusión, como usted lo tiene en su hojita, le voy a asignar un solo trabajo. Esta semana, busque a alguien a quien amar. Ojo, no amarlo eróticamente, por si acaso. Ya creo que alguno, no hablo de eso. Busque a alguien
Sí, imagínese, busque a alguien a quien tú puedas expresar el amor de Dios. A ver, párame aquí, míreme acá. Busque a alguien que usted pueda reflejar el amor de Dios. Alguien que quizás usted pueda buscar reconciliación, pedir perdón, perdonar y tomar un café juntos, invitarle a un almuerzo, una comida, y decir, ¿sabes qué? Yo vengo con la guardia baja, yo vengo a pedir perdón y vengo a resolver esto. Vengo a librar, o sea, a que mi corazón esté libre. No quiero que haya bronca, no quiero que haya codicia, no quiero que haya odio ni rencor. Yo quiero que mi corazón esté libre. Yo quiero mostrarte lo que Dios está haciendo conmigo y en mi vida. Pero también quiero que Dios haga algo grandioso. Por favor, familia, iglesia, liberen a las personas de su corazón. No arranquen. Ya estamos ya a 14 días de este año 2018. Aún queda más de 351 prácticamente. Pero tiene todavía una larga trayectoria por delante. Busque a alguien esta semana que usted pueda mostrar el amor de Dios. Un genuino amor. No lo hagas porque yo lo haya dicho. No lo hagas a regañadiente. No lo hagas simplemente porque lo he dicho. Hágalo de corazón. Hágalo de corazón. Señor, te damos las gracias esta mañana y tarde. Queremos vivir el gran mandamiento. Y ojo, no son los mandamientos, queremos vivir el gran mandamiento. Ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y ayúdenos a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y como tú los amas, como tú los ves con el precio de la sangre de Jesucristo. Que esta iglesia, Cabaña, Pacto Tlalpan, desde hoy puedan abrazar el mensaje del gran mandamiento. Hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.